Hola amigos del cine, yo soy Jerónimo Rivera. La industria del cine, como otras industrias, ha sido tradicionalmente patriarcal y ha dejado en un segundo plano a las mujeres, llegando en algunos casos inclusive al acoso y al abuso por parte de los hombres, sobre todo productores y directores. Esto no solamente ha pasado con las actrices, sino también con directoras, productoras, directoras de arte y muchas personas que han estado vinculados con la industria del cine. Por eso hoy en nuestro canal queremos hacer un homenaje a ellas, a las mujeres directoras. Por eso hoy en Amigos del Cine hablaremos del top 5 de mujeres directoras, directoras de distintos países que han tenido una labor relevante y cuyas películas son bastante diferentes entre sí. Empezamos por Agne Barda. Agne Barda pues es una gran directora, o era una gran directora porque desafortunadamente pues nos dejó hace algunos años. Ella era belga, pero trabajó durante la mayor parte de su vida en Francia. De hecho, estuvo asociada en sus inicios con la nueva ola francesa, la Nouvelle Vague, y desafortunadamente muchas veces inclusive la han sacado de la lista de los grandes representantes de este movimiento. Sin embargo, Agne Barda fue mucho más que eso. Ella fue una gran documentalista, hizo también ficción, muy al estilo de la nueva ola francesa. En sus películas, inclusive hasta el final de su vida, que ya tenía más de 80 años, estaban llenas de juventud, llenas de vitalidad. Y algo muy interesante es que ella siempre estaba detrás de la cámara, pero algunas veces también estuvo delante de la cámara porque era un gran personaje. Grandes películas las de Agne Barda, les recomiendo muchísimo una de las últimas que hizo, que se llama Mirages Visages, Rastros y Miradas. Un excelente reportaje, un excelente viaje que hace junto a un fotógrafo, un reportero, y en donde vamos a tener unas imágenes preciosas y una gran ternura que emanaba de su propio ser. Si alguna industria ha reflejado ese estilo patriarcal, machista inclusive, es la industria de Hollywood. La Academia de Hollywood solo ha premiado 2 veces a mujeres directoras. La más reciente de este año, 2021, fue Chloe Zhao por la película Nomadland. Y la primera está en nuestro top 5 y es Kathryn Bigelow. Kathryn Bigelow es una directora de cine de acción que ha hecho películas entrañables, muy importantes como Días Extraños, pero que ganó el Oscar por su película The Hurt Locker. En mi concepto no es su mejor película, pero fue la película con la cual ella ganó la nominación al premio Oscar. Ese año los medios, en vez de hablar de sus virtudes, de su estilo, de sus características particulares, se enfrascaron en una pelea artificial contra su ex esposo James Cameron, que también estaba nominado el mismo año y que perdió contra ella. Pero más allá de eso, Kathryn Bigelow tiene cosas muy interesantes y una de ellas es que es una de las pocas directoras que se ha acercado muy fuertemente y que ha hecho un gran aporte al cine de acción, un género que tradicionalmente ha estado reservado para los hombres. Precisamente muchas mujeres en la industria de Hollywood y en general en la industria del cine sufren a veces la discriminación que les da ser la hija de, la esposa de, la mamá de, y siempre pues se hace referencias al hombre con el que tienen relación. Y eso ha pasado con Sofía Coppola. Sofía Coppola toda la vida fue la hija de Francis Ford Coppola. Y obviamente no es fácil ser hija de uno de los mayores directores de la historia del cine, nada menos el director del Padrino y de Apocalypse Now, entre muchas otras películas. Pero Sofía Coppola poco a poco ha ido haciéndose su nombre como una directora de cine independiente norteamericano. Ella empezó al lado de su padre trabajando en algunas películas y muchos le criticaron su actuación en El Padrino 3 como una de las peores actuaciones de la historia del cine, y lamento decir que están en lo cierto. Realmente ella es muy mala actriz, pero eso no le quita que es una gran directora, y como directora tiene películas entrañables, importantísimas, como Lost in Translation, una película maravillosa que realizó, Vírgenes Suicidas, que es otra gran película, y poco a poco ella ha ido consolidando su estilo, un estilo intimista, un estilo inclusive más cercano al cine europeo que al cine norteamericano, que le ha generado tanto fanáticos como detractores. Más allá de todo esto, yo creo que Sofía Coppola es una de las grandes directoras de cine contemporáneas. Si las mujeres son discriminadas en la industria del cine, en Hollywood y en la sociedad en general, las mujeres negras son doblemente discriminadas. Por eso hay que celebrar que una afroamericana sea hoy una de las mejores directoras de la industria del cine. Estoy hablando de Ava DuVernay. Ava DuVernay no solamente ha dirigido películas, sino que también ha dirigido series tan importantes como Así nos ven. Y en cine pues tiene una película que fue nominada, aunque ella no fue nominada como directora, la película sí, que es Selma, que cuenta toda la historia del movimiento pacifista de Martin Luther King en los Estados Unidos. Ava DuVernay no solamente se ha ganado respeto como directora, sino también como activista política. Y a pesar de que sus películas han estado nominadas, es bastante representativo que ella nunca haya estado nominada como directora.
Si hay un género que tradicionalmente asocian a las mujeres, pero que realmente los hombres también disfrutamos, es el género de las comedias románticas, las famosas chick flicks. Estas películas pues son películas basadas obviamente en la comedia, pero también en el romance, en los enredos entre las relaciones de parejas. Y hay una mujer que ha estado directamente asociada a este género desde sus inicios, o por lo menos desde su resurgimiento en Hollywood. Esta mujer es Nora Ephron, quien lamentablemente falleció hace algunos años, que fue directora y guionista de algunas de las películas de comedia romántica mejor realizadas y más entrañables de la historia del cine. Tenemos por ejemplo Cuando Harry encontró a Sally y Sintonía de amor y muchas otras películas que realmente nos han hecho divertir, nos han hecho enamorarnos y que pasaron a la historia del género como algunas de las películas más importantes. Hoy en Amigos del Cine hablamos de las mujeres directoras de cine. Escogimos varias mujeres directoras de varios países, pero no puedo terminar sin reconocer también algunas mujeres directoras colombianas que han sido muy importantes. Vamos desde Marta Rodríguez, la famosa documentalista de los años 70, que por fortuna sigue viva y aún a sus casi 90 años haciendo películas en Colombia, desde ella hasta Camila Lobo Guerrero, la primera directora de cine de ficción en el país, hasta directoras más contemporáneas como Laura Mora, como Lina Rodríguez, como Patricia Ayala, como muchas directoras importantes en Colombia que han hecho películas y que cada vez más van teniendo protagonismo en la cartelera cinematográfica nacional. Esperemos que algún día no haya que hablar de hombres directores y mujeres directoras, sino que sea lo más normal que un hombre o una mujer dirijan una película. Recuerden, como siempre, hacerles la invitación que siempre les hago a que se suscriban a nuestro canal, a que inviten a sus amigos, a que compartan nuestros contenidos y a que contribuyamos todos a que esta comunidad de amigos del cine sea cada vez más grande.